Presentación de los miembros del panel. Quiero comenzar agradeciendo a todos ustedes por estar presentes en este panel. Cada panelista tiene unos 11 minutos para hacer su presentación con respecto a qué es lo que ocurre con la agricultura de conservación desde el punto de vista de las políticas públicas en sus respectivos continentes. Y luego vamos a abrir el debate antes de dar por terminado este panel. Se supone que soy el moderador de este panel y por lo tanto trataré de cumplir con mi función, pero creo que los panelistas son suficientemente adultos y maduros para poder moderarse solos. Les voy a presentar, voy a hacer primero mi presentación, que no se refiere a ningún continente en particular. Mi presentación nos cuenta a dónde ha llegado la agricultura de conservación en este momento. Esta información no está totalmente actualizada, la actualizaremos en los próximos 3 meses, pero hemos logrado capturar buena parte, el 95% de la superficie cultivada en todo el mundo de agricultura de conservación. Las fuentes de información que hemos utilizado en los últimos 10 años incluyen desde estadísticas oficiales de ministerios de Estados Unidos y Canadá, asociaciones de productores en siembra directa como Australia, el ingeniero Captree de Europa, asociaciones de productores en siembra directa a nivel nacional y a nivel regional. Esto, por supuesto, nos informa de cómo fue avanzando la agricultura de conservación y cómo las instituciones, en particular las instituciones agrícolas, los ministerios de agricultura y las ONG, y mucha gente que promueve justamente la agricultura de conservación, como las asociaciones de India o de Irán. Les voy a hacer un redondeo rápido de qué es lo que ocurre con la agricultura de conservación en este momento. Pero antes de esto, quiero que recordemos cuáles son los factores que impulsan en todo el mundo la agricultura de conservación, qué ha ocurrido en el pasado, cómo se ha difundido, y vamos a terminar hablando de cuáles son los beneficios que nos reporta la agricultura de conservación en términos generales. Por cierto, los factores que impulsan la agricultura de conservación fueron en un principio la erosión y la degradación, en particular en América del Norte y en otros lugares como Brasil, Argentina, China, seguido por otros factores como la sequía, el costo de la producción. Estos, al principio, fueron los factores básicos primarios, y lo siguen siendo, por cierto, pero no son los exclusivos. La degradación del suelo sigue siendo la mayor amenaza que enfrentamos, que tiene que ver con la remoción de suelos tan importantes que hace la labranza convencional. Que basta con hacerlo con herramientas, no hace falta un arado para lograrlo. En los últimos 10 años venimos escuchando hablar de servicios de ecosistemas. Cuando la tierra se ve afectada por la agricultura también afectamos los otros servicios que tienen que ver con el secuestro de carbono, con el agua pura, con el agua limpia. Los servicios del ecosistema son reconocidos como parte de la cadena de valor, y los productores cada vez se preocupan más por esto. El cambio climático se ha transformado en un promotor, en un factor impulsor muy importante de la agricultura de conservación en este momento. También la intensificación sostenible es un tema que cada vez surge con mayor frecuencia. En otros países, en países y regiones en desarrollo, las estrategias deficientes también
son un tema que están, por supuesto, relacionados estrechamente con los pocos recursos y con los pequeños productores. Pero en los distintos lugares que estuve trabajando y analizando, lo que hemos observado en general es que la promoción y la difusión de la agricultura conservacionista se ve impulsada básicamente por los mismos productores que quieren innovar, que quieren avanzar, y esto va a seguir siendo así. Y si no ocurre, tenemos que ocuparnos nosotros de proteger para asegurarnos de que los productores sean los líderes de esta movida. Pero también se requiere, por supuesto, el apoyo de las instituciones públicas y de las políticas. Pero los productores se han organizado, en particular los pequeños productores que necesitan ayuda y apoyo. Esta es la curva de la adopción de la agricultura de conservación a nivel mundial. En este momento hablamos de 180 millones de hectáreas al año 2015-2016. Y hay una historia muy rica, muy contundente de cómo empezó y por qué. En Brasil tenemos el primer pionero que está sentado acá, que es el señor Herbert Bass, que fue el productor pionero, el precursor que demostró que esto es posible. Pero podemos ver que desde 1990 la agricultura de conservación ha despegado a nivel mundial y ahora se ha difundido a distintas velocidades, a distintos ritmos en distintos continentes. Pero a nivel mundial, desde el año 2008-2009, ha avanzado a un ritmo anual de 10 millones de hectáreas por año. 10 millones de hectáreas, que no es poco, y año tras año nos vamos dando cuenta que 10 millones de tierra bajo labranza convencional pasó a la agricultura de conservación. La siembra directa por sí sola está mucho más avanzada, está liderando, pero por ahora podemos decir que la agricultura de conservación cumple con criterios mínimos y sigue avanzando, de manera que ahora tenemos 180 millones de hectáreas bajo agricultura de conservación. Estamos actualizando todavía porque nos faltan cifras de India, que está avanzando mucho. Rusia también ha avanzado mucho en este sentido. Así que somos conscientes de que probablemente vamos a llegar a las 185 más o menos millones de hectáreas. Este es el número a nivel mundial en este momento. Les voy a mostrar cómo está compuesto esto regionalmente. En términos generales, la mitad de la superficie está en la zona en desarrollo y la otra mitad en zonas industrializadas. América del Norte, Australia, Nueva Zelanda y Europa representan aproximadamente el 50% y el resto de las regiones otro 50%. No podemos hablar de que sea el norte que está llevando esto adelante, sino que todos están respondiendo a este desafío global, a esta inquietud global. Lo que quiero que observemos es que estas son las cifras, son lo que corresponde en términos de superficie. Por ejemplo, a Sudamérica tiene 69.9 millones de hectáreas. Era 49 millones de hectáreas en el año 2008. Pero estas son las cifras entre paréntesis, las de 2008, y las otras son las actuales. Podemos ver que actualmente el porcentaje de cambio se observa en estos 8 años y Latinoamérica ha avanzado un 40%, Norteamérica 58%, Australia dio un salto enorme, 86%. Pero veamos estas regiones. Asia avanzó 400% y China, por ejemplo, la superficie bajo agricultura de conservación es 9
0.2%. Por ejemplo, China no tiene trigo bajo siembra directa, pero ahora están llevando el arroz a siembra directa. Así que esta superficie va a aumentar todavía. Asia aumentó 400%, Kazajstán y Pakistán. Por ejemplo, Pakistán tiene 600.000 hectáreas. Pero veamos qué ocurre en África. Esto no es muy adecuado para África, el 1.5, pero vemos que el aumento fue casi de 4 veces, y esto significa que millones de pequeños productores han adoptado la agricultura de conservación en África. Por supuesto, vamos a tener más información de estos panelistas sobre África. En Europa acá no está representada toda la superficie, pero Europa aumentó la superficie en 56%. Pero si lo comparamos, vemos que hay sistemas de cultivos perennes que están bajo agricultura de conservación. Y lo mismo ocurre en algunos de los países mediterráneos, como por ejemplo España. Más del 30% de los olivares están ahora bajo agricultura de conservación. A nivel mundial tenemos que el 12.5% de la tierra cultivada, la superficie cultivada, está bajo sistemas de agricultura de conservación. Y así llegamos a las 10 millones de hectáreas. Esta es la dispersión mundial. Esto incluye campos grandes, campos pequeños, áreas tropicales, subtropicales, incluso en zonas de bosque tropical, en regiones de climas templados, de climas continentales templados. Es decir, todas las ecologías en donde se practica la agricultura, vamos a ver que se han movido hacia la agricultura de conservación. Podemos explicarles qué es lo que ocurre en cada una de las regiones, pero no lo haré. En este momento, muchos de estos países se están informando, por ejemplo, en Asia, Irán, Turquía o países de Asia Central, Kirguistán, Tayikistán, Azerbaiyán también. En el sudeste asiático tenemos que en Laos, Camboya, Vietnam se practica la agricultura de conservación. En África también tenemos unos 20 países aproximadamente que informan la práctica de la agricultura conservacionista. Aquí también hay establecimientos agrícolas pequeños y grandes. Hay algunos de ellos que hace 25 o 30 años que practican la agricultura de conservación, pero ahora el foco está en los pequeños productores y el doctor Saidi nos va a explicar más. Yo creo que esto es todo lo que les puedo decir. Las publicaciones nos informan de los sistemas en distintas partes del mundo. Estos son algunos ejemplos. Por último, ¿cuál es el patrón de beneficios? Nosotros nos estamos manejando con sistemas biológicos, de manera que la respuesta no es única, no es la misma en todos los países, porque en cada lugar, cada campo es distinto, porque tienen distintos cultivos, pero vemos un patrón de beneficios que se repite en rendimientos estables, cada vez mayor, eficiencia, uso de menos fertilizantes con el tiempo. En general, los productores dicen que usan un 50% menos de fertilizantes. Los pequeños productores en África y en Asia, yo estuve trabajando con muchos productores que no tienen acceso a fertilizantes minerales. Se utilizan menos pesticidas también, pero en términos generales es que también se ahorra energía, se ahorra mano de obra, los beneficios relacionados con la tierra, una mayor capacidad de carga animal y humana, menor impacto en el clima, y esto último es muy importante, la rehabilitación de tierras abandonadas y degradadas, algo que nos ha acompañado. 500.000 millones de hectáreas han sido abandonados después de la Segunda Guerra Mundial, y muchos de los continentes han recuperado estas tierras abandonadas. La agricultura de conservación, entonces, es un sistema que nos ha permitido rehabilitar esta tierra.
Y también hay un programa muy interesante de servicios de ecosistemas, uno que se está desarrollando en Canadá, que incluye un sistema de compensación del mercado de carbono, que tiene que ver con el secuestro del carbono. Y un ejemplo muy importante es en la cuenca del Paraná, en Brasil. Ha mejorado muchísimo la calidad del agua en los últimos 20 años, simplemente gracias a la cuenca del Paraná, en donde se trabaja con sistemas agrícolas de conservación muy buenos. Así era en el pasado y ahora vemos el agua que ingresa a la represa de Itapú. Ahora vamos a escuchar las presentaciones de los distintos continentes. Full screen. Full screen. Full screen. ¿Quieres saber cómo? Okay. Thank you very much. Indeed, it's a Muchas gracias. Es un gran placer para mí estar acá. Gracias a Pedro. Gracias por la invitación para compartir algunas de las experiencias en este debate con respecto a lo que ocurrió con la agricultura de conservación en Asia y en la región del Pacífico. Se ha dicho mucho y ya he hablado mucho en el programa anterior acerca de la situación global y tenemos que aprender mucho y avanzar hacia la agricultura de conservación. Quisiera establecer el contexto de nuestra región en particular en comparación con el resto del mundo. La región de Asia y el Pacífico es, desde el punto de vista agrícola, una región vibrante y un gran proveedor de alimentos, incluso a nivel mundial. Representa el 60% de la población mundial, proviene de un tercio de la región geográfica y produce el 90% del arroz mundial, el 40% de los cereales y el 40% de los productos de origen animal. Y es representa un 80% del mercado de acuacultura y aproximadamente el 80% de los productores son pequeños productores. En nuestra región la situación es muy diferente. Para promover la agricultura de conservación es necesario tener en cuenta los requerimientos de los pequeños productores que tienen menos de 2 hectáreas y que requieren un tipo de maquinaria y tecnologías diferentes. En ese sentido, esta región también atravesó la revolución blanca, azul y verde que condujo a la seguridad alimentaria para gran parte de la población que se estaba muriendo de hambre, y esta revolución fue liderada por la innovación. Tuvo que ver con Norin 10 y con DG Woojin en el área del arroz. Esto condujo a un cultivo de alta intensidad y, por lo tanto, se logró un aumento en la producción de granos. Sin embargo, a lo largo de las últimas 5 décadas de la Revolución Verde, comenzamos a reconocer problemas de segunda generación, que son reducción de la productividad debido a la intensificación de los sistemas de cultivo. Se han utilizado la mayoría de los recursos naturales, suelo, agua, y se han utilizado los nutrientes, y esto ha generado un desequilibrio y el contenido de macronutrientes. Antes teníamos un 2%, en las últimas 5 décadas el porcentaje es menos del 0,5%. Podrán imaginarse que con esta situación no lograremos sustentabilidad en el largo plazo.
hay algo que tendremos que hacer en el contexto del reciclado orgánico. De lo contrario, no se podrá llevar adelante en la práctica. Tenemos varios problemas y cuando vemos lo que señaló Amir, entendemos lo que ocurre en esta situación. ¿Cuál era nuestra situación anterior? Antes teníamos 150, incluso 180. Vemos los valores aquí en pantalla. Asia está muy retrasado y acá tenemos una oportunidad para utilizar este abordaje para avanzar y para darles a los productores la tecnología que les permita ahorrar recursos y aumentar su producción, así como sus ingresos. Esto es posible a través de tecnologías tales como la agricultura de conservación. China está avanzando, Kazajstán en el centro de Asia, India también, me voy a referir a este tema después, Turquía, Siria, Irak, Uzbekistán, y tal como ya señaló. Por lo tanto, sigue siendo un 10% de la superficie en comparación con el resto del mundo. Tenemos que acelerar esta tendencia y tenemos que avanzar mucho más rápidamente. Pero para eso se necesita el apoyo de las políticas, el mismo apoyo que tuvimos para la Revolución Verde, el apoyo de las políticas. Necesitamos mejor infraestructura, construir canales, diques, plantas, grandes corporaciones de semillas. Necesitamos mejores tecnologías y alianzas con distintos sistemas como CIMMYT e IRRI para que los productores con el tiempo puedan adoptar estas tecnologías. Entonces necesitamos este tipo de proyectos para poder seguir avanzando. Nosotros comenzamos en 1990 con el primer programa de agricultura de conservación en el sudeste de Asia, Pakistán, India, Bangladesh y Nepal. Ese fue el primer programa de este sistema que recibió la distinción del rey Baduín y que es una gran historia de éxito. Sobre la base de esto, aprendimos mucho. Lo primero fue que es necesario trabajar junto con los productores y es necesario trabajar junto con los productores en los campos de investigación y en los campos de los productores. No podemos hacer solamente investigación y no podemos simular las condiciones que se presentan en los campos de los pequeños productores. En segundo lugar, es necesario contar con tecnologías que sean más aceptables para los productores y, por lo tanto, de esta forma podemos lograr un mayor emprendedorismo a nivel rural y a nivel de los pequeños productores, no grandes empresas a las que ustedes recurren acá, porque ustedes definitivamente necesitan la gran tecnología. Hoy en día la mano de obra es costosa y la agricultura intensiva nos está obligando a buscar oportunidades que nos permiten lograr ahorros, ya sea en energía, en agua o en combustible. En este sentido, nosotros aprendimos mucho. Ahora tenemos algunas regiones en donde la agricultura de conservación ya está en práctica y la intensificación pasó a un menor porcentaje de cultivo, arroz, trigo y también leguminosas. Si logramos un gran porcentaje, podremos hacerlo de manera sustentable. No es como acá, que van rotando los cultivos con maíz, trigo, etc. Ustedes tienen la presión de los recursos, de la gente, del aprendizaje y por lo tanto pueden buscar recursos y tecnología que les permita aplicar la agricultura de conservación. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros comenzamos con este sistema de producción de arroz y trigo? El principal problema era qué hacer al plantar trigo inmediatamente después de la cosecha y los productores pensaban que para ganar tiempo era mejor utilizar el rastrojo del arroz, después pasar a la siembra del trigo. Y lo que ven acá son las imágenes satelitales
que nos muestran que hay una gran región, incluso el cordón de la Revolución Verde, más de 30, 40 millones de toneladas de arroz se producen y se queman, y esto genera problemas de contaminación. Es necesario hablar con los legisladores, porque los legisladores no entienden la importancia de la agricultura de conservación. Por lo tanto, nos pusimos en contacto con ellos y empezamos a hablar acerca de qué se podía hacer con la tecnología y qué tecnología podía ayudarnos para utilizar el rastrojo, los residuos del arroz, y para hacer un reciclado orgánico sin quemarlo. Pero se necesita algún tipo de maquinaria, necesitamos que los productores estén convencidos, y solo de esta forma podremos llevar adelante esta iniciativa. Acá hay distintas iniciativas llevadas a cabo por distintos países. China, India también está avanzando. Gracias al apoyo de la NICRA, logramos un consorcio con 4 países y esperamos poder continuar con esto, porque es necesario contar con una plataforma para compartir conocimientos y para aprender unos de otros. Innovación. Incluso este tipo de innovación requiere de científicos que trabajen en esta área. Hay científicos que están presentes acá. Anteriormente, nunca se pensó que se podía cultivar arroz con irrigación profunda. En nuestro sistema hay especialistas en agronomía que coinciden en que se puede cultivar trigo después de arroz. Hoy en día esto lo aceptan los agrónomos, por lo tanto tenemos que aprender unos de otros. Y hay muchas alternativas diferentes que están surgiendo y estas tecnologías nos van a servir mucho en el futuro. El sistema de algodón-trigo es otro sistema importante en Asia Central, es algo que también se está usando, al igual que en India. Ahora, con los tractores, es posible cultivar trigo con este tipo de maquinaria. Anteriormente, esto no era posible. Además, con respecto a la innovación, podemos nivelar las tierras con sistema láser. Se puede ayudar a reducir el uso de agua en gran medida. Y esto es algo que también está avanzando mucho. Lo que se necesita es contar con la variedad necesaria para la agricultura de conservación. La agrobiodiversidad es algo que debe analizarse desde el punto de vista de aquellos materiales que tienen tolerancia térmica para el calor terminal o que son tolerantes a altas temperaturas cuando se hace la siembra. Por lo tanto, es necesario analizar ese tipo de agrobiodiversidad. Vamos a llevar a cabo tuvo lugar un congreso sobre agrobiodiversidad y el mensaje es que es necesario tener esto en cuenta para apuntar a las variedades necesarias para la agricultura de conservación. No todas las variedades son adecuadas. También queríamos entender lo que estaba pasando en la región. Hay una red y una alianza regional que llevó a cabo una iniciativa. Organizaron una conferencia regional y el mensaje de esta conferencia es que es necesario contar con una plataforma común, es necesario llevar a cabo innovaciones y darles escala, es necesario contar con una alianza regional. El otro punto es que para hacer esto es necesario tener a los jóvenes en la agricultura. No podemos esperar que los viejos productores cambien su forma de pensar. Necesitamos que los jóvenes, las mujeres, se incorporen y aporten su emprendedorismo para las maquinarias, para la transferencia de tecnología
y también para los proveedores de insumos. También necesitamos conocimientos que son críticos y que los productores necesitan. Por lo tanto, es necesario entender ese rol, esa función, es necesario hacer algo al respecto. La próxima, por favor. E incidencia en materia de políticas. Es necesario que los legisladores también se incorporen. El ministro del estado de Haryana no estaba convencida acerca de este proyecto, pero cuando surgió el problema de la contaminación, decidieron que iban a prohibir la quema y que le iban a dar un 50% de subsidios. Y de esta forma pueden despegar este tipo de tecnologías, y esto es crítico. Finalmente, ¿cuál es la hoja de ruta para la agricultura de conservación en Asia? Es necesario establecer plataformas de investigación estratégicas y básicas de largo plazo. Esto es lo que necesitamos. Y necesitamos también alianzas con organizaciones del exterior, especialmente de América Latina, Brasil, Argentina. Necesitamos cerrar la brecha del conocimiento, compartiendo los éxitos entre las distintas regiones. Esto es muy importante para que no todos cometamos los mismos errores. También es necesario reforzar los sistemas de extensión a través del abordaje de participación de los productores. Una vez que estén convencidos, van a adoptar este sistema. La agricultura de conservación general, junto con los objetivos de desarrollo sostenible, al igual que la agricultura climáticamente inteligente. Habrá presentaciones sobre este tema más adelante. Tenemos que promover la alianza público-privada, la alianza del sector público y del sector privado con emprendedores jóvenes que puedan multiplicar esto y llevarlo a disposición de todos sin pérdidas de calidad en términos de las máquinas que se necesitan. También necesitamos contar con políticas y duplicar los recursos para la investigación en agricultura. Este fue el resultado de la conferencia mundial que organizamos en el año 2012. Esta conferencia reflejó muy claramente que todos los países tienen que llegar a una agenda común para los grandes y los pequeños productores. Si no hacemos esto, creo que no vamos a estar brindándoles servicios necesarios a la comunidad de los productores y cada uno va a trabajar de forma independiente. Por lo tanto, es necesario reorientar nuestro abordaje y también desarrollar las políticas necesarias, y definitivamente para esto se necesitarán más recursos. Y quedó muy claro en la conferencia que no solamente tenemos que duplicar, sino triplicar el apoyo para la investigación en agricultura para el desarrollo. Muchas gracias por su atención. Ya ahí se fue bastante. Pressed? Okay. Working. Hello, ladies and gentlemen. Thank you for. Buenas tardes, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer a CAPAS y a Presid por haberme invitado a representar en nombre de los productores en agricultura conservacionista de Francia, invitarme a compartir nuestra experiencia en políticas públicas y la sociedad. Si llegamos a tener tiempo, me gustaría contarles todo, probablemente no lo tengamos, pero les voy a explicar qué es APAT. Es la Asociación de Agricultura Sostenible. Son distintos productores de Francia bajo distintos sistemas de producción. Nosotros no contamos los cultivos agrícolas, no las especies perennes.
Es interesante saber que hace 7 años éramos 3 personas, pero ahora creció mucho. A pesar de que utilizamos 0 labranza, 0 literalmente, utilizamos rotación y cultivos de cobertura, de manera que esta explicación es literal y hemos crecido gracias a eso. Nosotros llevamos a cabo días de campo, hacemos trabajos técnicos. En este momento nos centramos en políticas y sociedad civil, pero tenemos 2 misiones. La primera tiene que ver con las necesidades de la sociedad civil, es decir, entender qué es lo que necesita la sociedad civil de los productores y qué es lo que los productores pueden hacer por ellos. También nos centramos en las necesidades de los productores para adquirir conocimientos técnicos, para implementar metodologías y mejorar sus operaciones. Y necesitamos ambos conceptos, porque si queremos hablar con la sociedad civil, le tenemos que demostrar que los productores obtienen buenos resultados. Hemos hecho ejercicios interesantes. Hace 1 año y medio aproximadamente hicimos una encuesta entre todos nuestros productores de los grupos locales para averiguar cuáles son sus inquietudes y preocupaciones con respecto a la agricultura y agricultura de conservación en particular. A la izquierda ven los obstáculos económicos, sociológicos, agronómicos, regulatorios y el tema de la comunicación. Está en el último lugar en esta lista, pero en realidad es lo primero en los grupos de productores, porque necesitan la comunicación para que las políticas locales estén a su favor, porque si queremos mejorar nuestra operación técnica necesitamos empleados, necesitamos personal para llevar a cabo e implementar esta tecnología, pero necesitamos los recursos para poder pagar todo esto. La definición de la agricultura de conservación es muy importante, porque en Europa todos hablan de agricultura de conservación, muchísima gente la nombra, pero está todo un poco desordenado, porque incluye agricultura mínima o no utilizar para nada cultivos de cobertura o utilizarlos en una medida intermedia. En primer lugar, le pedimos a los diseñadores de políticas que no pongan, que el marco regulatorio no bloquee a los productores, sino que necesitamos que estas reglas que se implementan habiliten a los productores a hacer lo que se debe hacer. ¿Cuáles son las acciones nacionales que nosotros utilizamos para lograr esto? Creamos una comisión ejecutiva de agroecología que incluyen temas como la agricultura de conservación, porque justamente tenemos que saber bien qué es lo que estamos haciendo. También incluye miembros que tienen que ver con la agroforestación. El tema agroecológico es un poco político, que no aclara mucho qué quiere decir. Entonces todos están contentos, pero nosotros vemos las cosas desde adentro y necesitamos lograr las mejoras en realidad. Armamos un grupo de trabajo que se reúne a trabajar con los funcionarios del ministerio. Y esto es muy importante porque el ministro es un empleado. Los funcionarios públicos siguen en el ministerio durante bastante tiempo. Tenemos un grupo específico que se ocupa de establecer criterios para la agricultura de conservación. Nosotros podemos lograr imponer o logramos explicar la importancia de este criterio de la labranza cero y de los cultivos de cobertura, y podemos explicar cuán importantes son. En este momento tenemos en el Ministerio de Francia gente que entiende qué quiere decir todo esto. Es decir, comenzamos con el diálogo, luego podemos seguir con los planes específicos, y uno de estos planes, o una de las razones
voy a volver a esto, a lo que nosotros necesitamos, lo que la sociedad necesita, requiere que trabajemos junto con los productores y que armemos un informe, algo documentado, para presentarle a los funcionarios. Y eso nos ayudó mucho, porque esto significa que nosotros somos contribuyentes directos junto o aportamos junto con los funcionarios del ministerio para que se pueda promover la agricultura de conservación. Es importante que nosotros convoquemos a la mayor parte de los productores. En Francia, en realidad, no tenemos muchos productores que hacen siembra directa o labranza cero, y en el resto de Europa pasa más o menos lo mismo. Por eso es importante que nosotros transmitamos a los funcionarios exactamente qué es lo que hacemos. También realizamos un evento que se llamó la Noche de Agroecología. Este señor bajo que está al lado de nuestro ministro, el señor Le Foll, es nuestro expresidente, y las otras personas son productores de APAT y el director de APAT. Esto es muy interesante, porque esto parece divertido, una noche de agroecología, pero logramos atraer la atención de empresas y de otros productores. También tenemos lo que se llama la Feria Internacional de París. Es una feria que está abierta al público, no es para los productores, pero en realidad en esta feria los productores muestran qué es lo que están haciendo. Acá tenemos la visita del presidente, que estaba en plena campaña. A pesar de eso, se acercó a la feria, y había otras personas importantes también. Y a la derecha vemos importantes funcionarios del ministerio, y todo esto, todos ellos se acercan a nosotros para ver qué es lo que dicen los productores. Y es importante tener representación a nivel europeo. Algo muy importante que hicimos fue en junio del año pasado un taller en el que participaron miembros de la Comisión Europea en el área de agricultura. Esto se organizó a nivel de la Comisión Europea, en particular para nosotros, para los productores. También estuvo presente el presidente de ECAF, y se habló de qué es lo que necesitan los productores. Ya no se habló tanto de cuáles son los beneficios de la agricultura de conservación, sino qué es lo que necesitamos los productores para poder implementar la agricultura de conservación, porque los productores ya están como cansados de tantas políticas y de tanto marco regulatorio y de lo que hacen los políticos. También realizamos y llevamos a cabo distintas conferencias, siempre dando un contexto constructivo, pero con los funcionarios, no con los políticos. No es gente del Parlamento, sino personas que están en comisión, que se hablaron de distintos temas, incluido el medio ambiente. En diciembre de 2016 hicimos esta conferencia de las perspectivas agrícolas en Bruselas. Convocó a muchísima gente, todos estaban allí, incluso los directores generales de las comisiones de agricultura. Duró un día y solamente 2 productores hicieron una presentación oral. Esto es lo que ocurre en estas conferencias y en estas reuniones. Uno escucha a especialistas, a técnicos, a expertos, pero los productores que están en el campo rara vez hacen sus presentaciones en estos eventos. También necesitamos representación o militancia internacional. Se ha creado la red global de agricultura, de conservación en diciembre de 2015. Participamos en distintas sesiones de trabajo en Marruecos. También participamos en la COP 22, o vamos a participar en la COP 22.
Esta es la red, es la GECAN, que es un grupo de las asociaciones de siembra directa de todo el mundo que decidieron agruparse y son signatarios de un manifiesto en pro de la protección del clima y la seguridad alimentaria. Ellos coordinan las distintas operaciones. ¿Qué se hace entre los dos congresos, por ejemplo, que se realizan durante el año? Está muy bien que se realicen congresos y conferencias, pero hay que ver qué se hace entre tanto, entre un congreso y otro. En la COP21 en París hicimos una exposición con personas que estuvieron presentes. Muchas de ellas están acá, entre el público. No quiero nombrar a nadie porque tengo miedo de olvidarme de alguna persona. Este tipo de exposición de muestras nos dan mucha visibilidad, lo cual es importante. También hemos tenido cobertura de los medios, en distintos medios franceses y del resto de Europa, porque es importante estar visibles y darnos visibilidad. La COP22 se realizará en Marruecos. Lo importante de esto, a la derecha arriba, vemos a esta persona que hace 6 meses era desconocido, pero en este momento preside una asociación de agricultura conservacionista. Es un científico importante y es un milagro que justamente se ha logrado a través de la promoción de la agricultura de conservación. A la izquierda es una conferencia que se llama 4,000, que tiene que ver con el secuestro de carbono. Tom Goddard representó a la red, a la GECAN, que también estuvo en esta conferencia. 4,000 es una iniciativa que tiene que ver con el cambio climático, con la seguridad alimentaria y con el secuestro de carbono, que es lograr que el carbono entre al suelo. Eso es muy claro para todos los que estamos acá, pero para mucha gente no lo es. En la foto de arriba vemos al secretario del Ministerio de Agricultura, que es francés, y arriba vemos el tercero de la izquierda, es el señor Bland Mayaki, que es el CEO de una asociación de la Unión Africana, y él está muy dispuesto a saber o a conocer cuáles son las necesidades de los productores y le interesa mucho todo lo que ocurre con la red internacional de productores. Estuvo en Montpellier, que fue una reunión muy importante de las partes del consorcio del 4,000. Estas son las acciones interactivas que fueron ocurriendo durante el Congreso. No recuerdo los nombres de algunas personas. Una persona muy importante del Ministerio de Agricultura de Argentina estuvo allí presente. No me acuerdo su nombre. Y es importante y muy útil, muy eficaz el hecho de estar en contacto directamente con este tipo de personas. Estos son todos, digamos, derivados de esta iniciativa de 4,000. ¿Qué pasa con los ciudadanos y con la agricultura? ¿Cómo podemos recapturar esta brecha, esta relación? Seguimos teniendo en algunos países, como en Francia, en Europa, a nivel política, tenemos oposición a nuestra vocación de desarrollar la agricultura conservacionista. ¿Qué podemos hacer para lograrlo? Como historia de éxito, podemos decir que si extraemos los principios, es que lo que más funciona es cuando los productores hablan de su propia experiencia, de lo que saben y de lo que hacen.
Porque si el público, si los ciudadanos saben exactamente qué es lo que cuentan los productores, cuál es su testimonio real de vida, se van a acercar al campo, a los establecimientos agrícolas para ver qué pasa. A lo mejor pueden discutirme a mí o pueden no estar de acuerdo con algo que cuento yo, que soy un científico, pero nunca van a dudar de lo que les cuente un productor, que es un igual. Nosotros, para poder representar nuestra causa, tenemos que basarnos en la capacidad que tienen los productores para hacer un intercambio positivo con los políticos y con los ciudadanos, porque cuando la ciudadanía comparten la misma experiencia que el productor con respecto al cultivo de cobertura, con respecto a los cultivos, esto es interesante y esto además los entusiasma porque dicen, esto es lo que nosotros queremos, no nos interesan tanto los informes científicos. La gente vota y piensa con su corazón, con sus sentimientos y con su cabeza. Por eso es importante que nosotros difundamos todo este conocimiento que tienen los productores a la ciudadanía, por supuesto con el respaldo del conocimiento científico y el conocimiento técnico. Pero esto nos va a ayudar a acelerar este movimiento y lo va a hacer más interactivo. Y lo que tenemos en este último punto, todas las asociaciones de productores necesitamos aumentar la capacidad profesional. Capacidad significa estrategia, gestión, organización, gestión de proyectos, recaudación de fondos, hablar con socios, con asociados. Y esto es lo último que voy a decir. También hay una función que puede desempeñar GCAN, esta red. Cuando vemos la historia de la agricultura de conservación en Australia, es distinta de la que ocurrió en China, en Argentina, en Alemania. Y todos se pierden porque entonces la comunicación no tiene coherencia. En cambio, si nosotros tenemos una red que unifica todo y que coordina todo, es mucho más importante. Por supuesto, sería mínimamente compartir los principios de un continente a otro, de un país a otro, y empoderar a los productores. Y un punto muy claro es que nos tenemos que ocupar del gobierno, de la gobernanza. Y se la tenemos que dar a los productores. Y esto, en serio, es la última. Hace un mes, con uno de nuestros amigos, Alfred Gessler, nos reunimos en Alemania con otra persona que se está recuperando de una cirugía, pero y hablamos de mensajes similares que surgieron en una asamblea hace varios años. Nosotros tenemos que ser estrictos con los principios de la agricultura de conservación y coherentes. Y recién ahí, después de ser consistentes y coherentes entre nosotros, tenemos que llevarle los resultados a los diseñadores de políticas. Los portavoces son los productores y los expertos, los técnicos, simplemente dan apoyo. Y es importante, una vez que se logra todo lo anterior, es hacer funcionar, hacer operar a una red global que empareje a todos y que una a todos. Muchas gracias. Thank you. Okay. Thank you, Amir. Gracias, Amir. Buenas tardes a los entusiastas de la agricultura de conservación. Bienvenidos. Quiero agradecerle a CAPA y al comité organizador local de APRESID por haberme invitado a hablarles hoy.
Yo voy a tomar un camino levemente diferente. Voy a hablar acerca de la arquitectura de conservación desde el punto de vista de las políticas a nivel de Norteamérica, a nivel nacional y a nivel de los productores. Y espero que puedan ver que ustedes también desempeñan un papel en cuanto a su influencia sobre el desarrollo de políticas. Necesitamos muchos puntos de contacto para poder hacer cambios. El título es Política de Norteamérica. Les pido disculpas a México, ya que no incluí a México en este análisis de políticas. Sé que hay algunas cosas que se están haciendo en México, pero no quería correr el riesgo de equivocarme y por eso no lo incluí en esta presentación. Tanto en Canadá como en Estados Unidos tenemos en este momento un programa quinquenal para la agricultura. En Canadá, las provincias tienen gran control sobre la forma en que programan la agricultura y llevan a cabo la agricultura y tienen responsabilidad sobre los recursos naturales. En Estados Unidos, esto se hace a un nivel federal. El control se hace desde las oficinas federales y se distribuye a través del sistema de los estados. Últimamente, en Canadá, la agricultura de conservación puede actuar como vínculo entre ambos países. Tenemos lagos entre ambos países, compartimos el agua, hay mucha preocupación con respecto a la calidad del agua. Hay programas para manejo de nutrientes en los establecimientos y eso está muy relacionado con la agricultura de conservación. Lamentablemente, el presidente de Estados Unidos decidió ahora que va a retirar la financiación del lado norteamericano, del lado de Estados Unidos de este tratado. Canadá va a continuar del mismo modo. Canadá tiene un marco pan-canadiense sobre cambio climático. Hay una evaluación sobre el uso de carbono en Canadá en todas las provincias. Este programa ahora se dejó de implementar en todo el país. Esto forma parte de un pequeño grupo que diseñó los potenciales de políticas en cuanto a mitigar los efectos del cambio climático y los efectos de la agricultura, secuestro de carbono, agricultura de conservación, rotación de cultivo. Todo eso formaba parte de los paquetes que diseñamos con este fin. Una vez más, en Estados Unidos en este momento Estados Unidos retiró el apoyo para las políticas para el cambio climático a nivel local y en París. En Estados Unidos, de todas formas, se están haciendo investigaciones sobre cambios climáticos, secuestro de carbono y agricultura de conservación, de modo que eso es bueno. Ambos países tienen sistemas de informes, Canadá y Estados Unidos. Canadá presenta informes cada 5 años acerca de lo que está ocurriendo en la agricultura, en las prácticas agrícolas, prácticas de conservación. En este momento estamos pensando en aumentar la frecuencia de esto porque en este mundo de los grandes datos todo el mundo quiere cada vez más información. Por lo tanto, estamos pensando en pasar a una frecuencia anual. Estados Unidos está analizando algunas de sus estadísticas. También tienen un programa de evaluación de los efectos de conservación y están tratando de determinar cuántos miles de millones de dólares dedicados a la conservación están generando un impacto, cuál es el retorno sobre su inversión. Lo que resulta interesante es que en Canadá uno de los centros de investigación ha publicado un documento sobre el retorno sobre la inversión de la producción de siembra directa, tanto desde el punto de vista de la producción de los establecimientos como el medio ambiente y los gases de efecto invernadero. El retorno sobre la inversión es muy alto, por tanto, eso es algo muy bueno para nosotros. Nuestro nuevo plan quinquenal en Canadá tiene áreas de prioridad. Hay una reintroducción de salud del suelo. Antes se hablaba de calidad del suelo en la década del 90, ahora se habla de salud o estado del suelo. Esto está cobrando más impulso porque en Estados Unidos estamos observando más programas de salud del suelo y esto es algo muy bueno, algo positivo para la agricultura de conservación. Ahora, cuando vamos más allá de los niveles nacionales y pasamos al nivel subnacional, tenemos provincias en Canadá, estados en Estados Unidos. Hay muchas cosas que están teniendo lugar allí. En Estados Unidos hay varios estados que están pasando a cultivos de cobertura, especialmente en la cuenca del Mississippi. Hay muchas iniciativas sobre cultivos de cobertura. Esto se había precipitado principalmente por lo que dijo la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, que habló acerca de la posibilidad de regular el uso de nutrientes en las
vías acuáticas. Esto ahora con el presidente Trump seguramente irá un poco más lentamente, pero esto le dio el impulso a las comunidades agrícolas para desarrollar nuevas prácticas. Por lo tanto, los cultivos de cobertura pueden ser un pago directo en efectivo o un crédito fiscal. En el caso de Pensilvania, en California, se acaban de anunciar el programa de salud del suelo. Esto fue aprobado el mes pasado. Están también desarrollando ideas en torno a esto. En Canadá, una de nuestras provincias analizó el término de cumplimiento cruzado con seguro por cultivos. Un establecimiento con agricultura de conservación paga menos por los seguros. Ontario también tiene un programa de salud del suelo. Y en Canadá, las provincias tienen un principio de flexibilidad regional. No es necesario que apliquen las mismas políticas agrícolas en todo el país. Nosotros podemos ajustarlo en función de las condiciones específicas de las distintas partes del país, porque es un país muy grande y muy diverso. El próximo nivel, después de los estados, está la comunidad y las organizaciones agrícolas. En la década del 50, históricamente, fueron creados simplemente para comercializar sus commodities, sus productos. Compre mi carne, compre mi trigo. En la década del 90, estas organizaciones se volcaron más a temas específicos, a los problemas como la erosión, ese tipo de cosas. Y esto generó el gran surgimiento de la siembra directa. Tenemos organizaciones de productores en Canadá y en Estados Unidos. Hay por lo menos 15 organizaciones diferentes en Estados Unidos, probablemente haya más, al igual que en Canadá, que hay 6, seguramente hay más. Y un punto interesante es que en ese momento estas organizaciones reunieron a los agricultores y crearon una forma innovadora de pensar. Y luego los productores individuales seguramente son los más innovadores. Hay muchas fábricas o empresas productoras de equipamientos y maquinarias que fueron diseñados por los productores. Luego, gran parte de estas compañías fueron adquiridas por las grandes corporaciones agrícolas. Recuerden que estas grandes compañías agrícolas no son necesariamente innovadores, adquieren la innovación comprándole la innovación a pequeñas compañías tecnológicas que en general son iniciadas o creadas por agricultores. Ahora, en el año 2010 en adelante, vemos que el foco está más basado en los sistemas y también en los problemas. Hay una reducción en la actividad de las organizaciones agrícolas y un aumento en la presencia de Internet de estas organizaciones. La Internet permitió que los productores de todas las áreas, pequeñas comunidades o grandes comunidades, se reunieran, se armaron tribus de productores sobre la base de los intereses. Esto puede ser algo bueno o puede ser malo. Es un lugar en donde los productores se reúnen e intercambian información. Los productores pueden llamar a otros productores que atraviesan situaciones similares. Internet permite que estos productores se reúnan rápidamente, crean más conocimiento más rápidamente. Tenemos producción sostenible, tenemos un foco en la producción sostenible, tenemos certificación sostenible desarrollada por organizaciones de productores y por la industria. Algunas de estas organizaciones agrícolas evolucionaron y se convirtieron en organizaciones de investigación aplicada. Hay muchos ensayos en establecimientos. Esto es algo bueno. Y por otra parte, esto permite que la información pase rápidamente a todos. Las políticas privadas, en términos de mercados, venta minorista, todo esto también está avanzando muy rápidamente. ¿Cuáles son las tendencias actuales en el área de las políticas públicas? En Canadá tenemos los gases de efecto invernadero, confianza pública, calidad del agua. Desarrollamos este marco pan-canadiense. Lo interesante es que la Asociación de Comercialización, la Asociación de Trading de Emisiones fue iniciada en septiembre y tenemos acá los ítems principales de la agenda. Ahora también hay mayor interés en los servicios de ecosistemas y esta es otra oportunidad para la agricultura de conservación. En Estados Unidos tenemos cultivos de cobertura, calidad del agua, salud del suelo, inversión en conservación y luego este nuevo régimen federal. Política privada, las empresas están desarrollando toda esa lista que vemos aquí a la derecha. Esta es la oportunidad del sector privado de llevar a cabo desarrollo de políticos. Esto influye a su vez el desarrollo nacional.
No voy a entrar en detalle acerca de cada uno de estos puntos que figuran en la lista, pero seguramente les da una idea. Entonces, estamos ingresando ahora en esta área de lo que antes era principalmente política pública. Antes mirábamos al gobierno y pedíamos políticas. Ahora vemos una mayor influencia proveniente del sector privado que desarrolla políticas que vienen del sector privado, de los retailers, que quieren un aseguramiento de las prácticas de producción, que quieren apoyo para los productores. Me parece que no hemos aprovechado esta oportunidad lo suficiente. Entonces ahora estamos viendo esta mezcla entre políticas privadas y públicas. Y como creadores de políticos tenemos que entender cómo hacer esto, cómo trabajar con este tipo de redes. Tal como ya escuchamos hoy, se trata de las redes del futuro y estoy de acuerdo con respecto a esto. El gráfico a la derecha muestra que pasamos de los grandes gobiernos a las pequeñas organizaciones de productores y a los pequeños productores individuales. Vemos que la innovación sube, una relación inversa con la cantidad de personas involucradas. Tengan esto en cuenta. Esto ocurre tanto en el primer nivel de gobierno, en el nivel de políticas públicas, y en el segundo nivel, políticas privadas, las grandes empresas multinacionales, las empresas nacionales, las pequeñas industrias o las pequeñas compañías locales. Hay mucha innovación en el nivel más bajo. Tenemos que asegurarnos de que esa innovación que está a la derecha vuelva al círculo y que influya también sobre los otros niveles. No se trata solamente de aprender, sino también de comunicar lo aprendido a la gente que desarrolla y crea políticas, porque esto es lo que la gente que está en el área de políticas no genera esto por sí misma, sino que busca la información que ustedes mismos generan. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que cuando yo hablo con la gente que crea políticas, nos dice, en los libros hay una relación lineal de desarrollo de políticas, como un ciclo de gestión, pero esas son mentiras, ¿no? Me dicen, la política se da en un sistema mezclado. Es lo que yo llamo el ciclo de influencia interrelacionado. Uno puede influir independientemente de en cuál esfera esté. Tenemos la esfera nacional, la esfera del Estado, que se superpone con la esfera nacional y también fuera de la esfera nacional. En mi caso, en mi provincia, nosotros trabajamos a nivel internacional y a nivel nacional, y yo también interactúo con otras provincias. En este momento interactuamos con la compensación de gases de efecto invernadero. Tenemos protocolos, el protocolo de siembra para el secuestro de carbono. Tenemos una década de experiencia en esta área. 150 millones de dólares fueron volcados a los productores para que se dediquen a las prácticas de siembra directa. Ahora estamos trabajando con California, porque California también está trabajando con las provincias de Quebec y de Ontario para que otras provincias también pasen a ese espacio. Entonces, hay influencias en distintos niveles. Tengan esto en cuenta cuando vean todo ese lado derecho de las oportunidades. Tengan en cuenta que allí hay muchas oportunidades, pero es responsabilidad de ustedes trabajar en esas distintas esferas de influencia. Quizás ustedes, el hogar de ustedes esté en una de esas esferas, pero ustedes pueden influir sobre las otras esferas también. Entonces, estamos en un momento de rápidos cambios, hay muchas oportunidades para aprovechar, y estas oportunidades pueden estar a nivel local, a nivel nacional, y también pueden pasar del nivel local al nivel nacional. Las cosas van a avanzar rápidamente, las cosas no van a quedar iguales, y todas las personas son agentes de cambio. Todos somos agentes de cambio. Buena suerte y tengan en cuenta que es necesario llevarle esa información a la gente que se ocupa de crear políticas. Muchas gracias. Ahí va. Está. Bueno, good afternoon to everyone. Thank you. Buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación. No voy a hablar sobre el continente, voy a hablar sobre el pequeño país que es Uruguay, y quiero compartir con ustedes una experiencia que estamos viviendo ahora
a nivel de políticas para el cuidado de la calidad del suelo. Y esto es lo que voy a compartir con ustedes. Los argentinos probablemente sepan todo esto, pero para informar al resto de las personas, Uruguay tiene 14 millones de hectáreas, 1,6 millones de hectáreas son tierras agrícolas, granos y oleaginosas, 1 millón de hectáreas de bosques, 200.000 hectáreas de raíz, arroz, y 11,3 millones de hectáreas de pasturas y de pastizales. Estas son algunas imágenes del paisaje en Uruguay, cosas que podrían ver si vienen a visitar nuestro país. ¿Cuál es nuestro desafío? Es producir más alimentos. Esta propuesta la llamamos intensificación sostenible, minimizar el impacto ambiental y adaptarnos a la variabilidad y al cambio climático, y también aprender a cómo mitigar, porque tenemos este tema internacional que queremos compartir con otros países. Hay muchas políticas implementadas respecto de esto. ¿Cuáles son los riesgos que corremos cuando queremos hacer esto, cumplir con este objetivo? Aquí tenemos un mapa de Uruguay. El mayor riesgo de degradación en Uruguay se ve representado en rojo. El resto de las zonas verdes ya están cultivadas o casi totalmente cultivadas. No podemos seguir aumentando la superficie de cultivo, el área de cultivo. Tenemos que aumentar la productividad. Y si queremos lograr esto, las prácticas y las políticas de conservación de suelos deben ser implementadas. Nosotros empezamos en el año 2010 a diseñar y a trabajar sobre estas nuevas políticas. A este plan lo llamamos Plan de Uso y Gestión del Suelo. La Ley de Conservación del Suelo data de 1881, es bastante antigua, pero hasta el año 2008 no se había hecho nada prácticamente, no se había aplicado la ley, no había ningún control. La ley estaba ahí, pero nadie la cumplía. En este momento, la ley se basa o incluye solo buenas prácticas. Cuando vemos qué es lo que se hizo, bueno, ya es demasiado tarde. Tenemos un valle, las tierras han sido ganadas por el río, así que en realidad las acciones que tendríamos que hacer son de prevención. El problema más importante en Uruguay es la erosión hídrica. Comenzamos entonces con este plan de gestión de suelos que tiene carácter de ley. Esto es obligatorio, vinculante. Todos los productores tienen que presentar al Ministerio un plan de gestión de suelos que esté diseñado por un agrónomo. Este agrónomo tiene que dar un examen y una vez que esté certificado por el Ministerio, entonces puede presentar este plan. Tenemos aproximadamente 500 agrónomos que están certificados para presentar estos planes. El plan tiene que demostrar que la tasa de erosión anual estimada, nosotros utilizamos los indicadores o la ecuación universal USLE y RUSLE, que ha sido adaptada para Uruguay después de
años de investigación por parte de la universidad y por institutos de investigación. Se utiliza este modelo, esta ecuación, y se estima la erosión, y esta tasa tiene que ser inferior a un valor T para cada suelo en particular. No decimos específicamente qué rotación hay que hacer con maíz o con soja, simplemente el agrónomo se limita a decir qué es bueno o qué es mejor para ese suelo. Y cada tierra, cada campo tiene su cultivo. El agrónomo que presenta este plan es responsable de que el suelo sea correctamente utilizado. Lo que está sombreado en rosa son nuestras tierras agrícolas, las tierras cultivadas. En el 2019 quizá ahí tengamos soja o tengamos pasturas, pero bueno, toda esta información está introducida en el sistema, ingresada en el sistema, porque el agrónomo responsable del plan hace un mapa en el que incluye cada uno de estos de este mapeo. En realidad tenemos 1,5 millones de hectáreas y el 98% de las tierras agrícolas están cultivadas. Las pasturas, por ejemplo, en la rotación iban de 50.000 a 200.000. El productor tiene que incorporar pasturas, maíz y soja a las rotaciones, y el 98% de esta tierra agrícola está cultivada bajo el sistema de siembra directa, labranza cero. Esto era algo que le resultaba difícil al productor, así que en primer lugar nos movimos en el campo de la ciencia y de la investigación. El ministerio no nos dice qué es bueno o qué no es malo para el suelo. Esto es responsabilidad de la ciencia, de la investigación, la universidad. 40 años de investigación que aconseja hacer rotación con pasturas, de hacer siembra directa. Así que nosotros tomamos lo que dice la ciencia. Luego viene el papel del agrónomo, el agrónomo privado, que es el que hace el plan, el que va al campo, habla con el productor, habla con las empresas. Él desarrolla el modelo y dice, bueno, esta rotación para este paisaje, para este suelo es correcto, este otro no es correcto. El compromiso del agrónomo es hacer un buen trabajo en la planificación y en la configuración de la rotación. Y luego el productor pasa 3 años trabajando con el agrónomo y con la empresa. El agrónomo aprende a utilizar la tecnología y el modelo, o sea, a través de un trabajo conjunto durante 3 años con los productores y con las empresas, para ir trabajando y mejorando año tras año, para ir perfeccionando las herramientas y los métodos que vamos a utilizar para hacer esto. Y después, en el año 2014, esto se transformó en ley y era obligatorio para todos. La función del ministerio fue una función coordinadora, comunicadora, de trabajo con los productores, de trabajo con los agrónomos, con la gente en general, digamos, con el público en general, explicándoles aspectos de la calidad del suelo, conservación del agua, porque la erosión también afecta la calidad del agua, por cierto. Entonces, estamos en un momento en que nos está yendo bien con esto, estamos yendo bien. Ahora, en el año 2017, con miras al 2018, estamos trabajando con producción lechera, con producción de tambos. Acá tenemos una cuenca, el agua potable proviene de esta cuenca,
Todo lo que vemos en color gris son tambos y lo que vemos en verde son tambos que en este momento implementan un plan de tambos sustentables o sostenibles. Así que lo que hacemos en los tambos de la industria lechera es muy parecido a lo que hacemos con los cultivos. Y le pedimos nosotros le preguntamos a los productores si utilizan nitrógeno, fósforo o qué utilizan como fertilizante. O sea, además de eso, tienen que presentar un plan de fertilización porque tenemos muchos problemas con el fósforo en esta cuenca de Santa Lucía y por lo tanto estamos trabajando con el índice de fósforo con la intención de evitar que el fósforo llegue al agua. Estamos haciendo todo esto con estas tecnologías de la información y de la comunicación, con estas TICs. No se utiliza ni un papel ni una lapicera, todo es en sistema informático, todo está en red. La gente del ministerio va a los campos con sus tablets y entonces pueden ver cómo marcha el plan, si se utiliza una pastura o se utiliza soja, luego se comunican con el ministro. A través de este sistema es posible optimizar mucho el trabajo porque no hace falta ir por todo el campo con una camioneta o con un camión para ver qué es lo que pasa. Así es nuestro trabajo. Muchas gracias. Esto es todo. Thank you very much, moderator. Muchas gracias, señor moderador. Es un placer para mí estar acá y quiero agradecerles a los organizadores por habernos invitado. Voy a compartir con ustedes algunas experiencias relacionadas con las políticas desde el punto de vista de la red de agricultura de conservación africana. Por un lado, vamos a hablar acerca de las tendencias regionales en términos de agricultura de conservación. Amir ya habló acerca de algunos de estos aspectos. Estamos observando que en este momento se está implementando la agricultura de conservación en 20 países de África, lo cual representa un aumento significativo. Estamos observando también que la superficie cultivada con agricultura de conservación es de 2,68 millones de hectáreas. Este es un aumento de 4 veces en los últimos 10 años. Y también vemos que el 95% de estos productores son, de hecho, pequeños productores que cultivan 1 hectárea en promedio. También sabemos que de la tierra cultivada con agricultura de conservación, el 30% pertenece a pequeños productores, un 1% a productores de escala de un nivel intermedio y el 69% son productores de gran escala. Y solo el 2,5% de la superficie cultivada se cultiva con sistemas de agricultura de conservación. Por supuesto que hay grandes variaciones. Sudáfrica está cerca del 12% en términos de agricultura de conservación. También tenemos evidencias de que la agricultura de conservación funciona para los pequeños productores. Y, por supuesto, esto se debe al trabajo hecho a lo largo de los últimos 15 años por diferentes organismos internacionales, sobre la base de los 3 principios que todos conocemos, sobre la base de prácticas locales, y a veces la agricultura de conservación puede ser orgánica. A veces puede recurrir a un gran uso de insumos. Y hablando de los pequeños productores,
me refiero a herramientas manuales que ellos utilizan y que son muy básicas, herramientas muy básicas, como la sembradora manual, implementos como las subsoladoras y como las sembradoras que plantan sobre el residuo. También, por supuesto, cuando vamos a los grandes productores, vemos que utilizan herramientas muy sofisticadas y tal como se mencionó, hay una gran brecha. Recientemente comenzamos un proyecto financiado por la CICR que apuntaba a llenar esa brecha entre los pequeños productores y los productores de gran escala. No hay nada. En el medio no hay nada y ese es un dilema real. Quiero hablar brevemente acerca de la organización que represento. Es una organización sin fines de lucro en la que participan voluntarios, creada con el apoyo de diferentes socios, la oficina de GTZ, y tiene el apoyo de muchísimos socios que permiten que realmente sea un organismo panafricano y que cumpla con su mandato. Por supuesto, tenemos una secretaría en Nairobi, tenemos una junta directiva y últimamente agregamos un panel asesor internacional que consta, que está liderado por el profesor Amir Kassam, y hay 6 miembros de ese panel que están aquí en esta sala y que realizan un aporte muy valioso a la junta directiva a través de la secretaría. Los 5 factores estratégicos, las 5 metas estratégicas figuran aquí y también hay una sexta que es importante y hay numerosos beneficios que se obtienen a través de la agricultura de conservación, tal como lo demuestra el trabajo de investigación realizado en África. No voy a describirles todos estos beneficios, pero quiero decir que la agricultura de conservación ha demostrado ser valiosa en todos los contextos, desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la adaptación, el aumento y la estabilización de los rindes, hasta el caso de la flexibilidad y resiliencia, también ha demostrado ofrecer beneficios en términos de la acumulación de sedimentos en la tierra. La pregunta es si esto puede llegar a todos los productores africanos, si todos los productores pueden beneficiarse de estas experiencias. Documentamos algunas experiencias, incluido el resultado del primer Congreso Africano. Nos hemos beneficiado mucho con distintas tecnologías. Trabajamos junto con FAO y con Embrapa, que han sido muy importantes en cuanto a traer los cultivos de cobertura a África. Este trabajo se adaptó y se documentó en nuestra situación local. Este es el caso de un productor que recuperó la tierra estaba vacía y la volvió tierra productiva nuevamente. Volviendo al tema de por qué no todos los productores africanos están adoptando la agricultura de conservación. Algunos de los factores que hacen que los productores adopten la agricultura de conservación es el factor de la rentabilidad, el negocio. Pero como habrán visto, solo el 5% de los productores son productores de gran escala. El 95% de los productores son de pequeña escala. Y la gente de negocios no ve acá el negocio, sino que ve problemas con respecto a cómo movilizar estos pequeños productores, cómo lograr un mercado importante de insumos y servicios. Por lo tanto, la fragmentación, la baja demanda es un desafío importante en relación con los pequeños productores, que son muy diferentes de los productores de gran escala, que son atractivos para el sector de los negocios, para el sector empresarial.
y que tienen economías de escala en ambos sentidos. Son atractivos para el sector privado y también son buenos para los productores propiamente dichos. Hemos observado que la agricultura de conservación, debido a la mayor flexibilidad, asegura tener buenos cultivos, y esto es para pequeños y grandes productores, pero hemos visto incentivos en términos de políticas que funcionan para pequeños y grandes productores. Hemos visto los efectos de la agricultura de conservación, que son beneficios que son para todos. La gente que tiene información puede practicar e implementar la agricultura de conservación correctamente y beneficiarse. Algunas de las intervenciones en términos de políticas que han funcionado son las siguientes. Por un lado, la influencia sobre el desarrollo de políticas. Y hay dos ejemplos que puedo mencionar. El tercer Congreso Mundial, en donde todos se reunieron en Nairobi. Uno de los ministros participó durante toda la semana, luego fue a Zambia y tomó las lecciones aprendidas en este Congreso. Zambia es uno de los países que lidera la agricultura de conservación hoy en día. También vimos el caso del primer Congreso Africano de Agricultura de Conservación, que desarrolló la visión 25 por 25, que muchos productores en África adopten la agricultura de conservación. Esto fue apoyado por la Unión Africana y ahora estamos observando que una mayor cantidad de gobiernos están trasladando esto hacia los niveles inferiores. Están desarrollando marcos y programas sobre la base de esta declaración. Y ya estamos viendo que los gobiernos nacionales están dedicando fondos en sus países a programas de desarrollo agrícola alineados con la declaración de Malagua y están dedicando fondos para implementar la agricultura de conservación en sus países. A partir de la declaración de Malawi, hemos visto que se dispararon y se llevaron a cabo diferentes eventos. Tenemos la estrategia de mecanización sostenible para África. Es fundamental contar con tecnologías alternativas para la tecnología manual o la tecnología de tracción a sangre. Y la idea es llevar esta tecnología al museo antes del año 2025. También estamos trabajando con NORAD y con los gobiernos nacionales y los centros de excelencia de agricultura de conservación, trabajando para el desarrollo de programas de estudios y de e-learning. El objetivo es que la agricultura de conservación pase a la agenda de formación y de investigación. Y ahora estamos trabajando en la formación de la Asociación de Proveedores de Servicios Mecanizados para la Agricultura de Conservación. Esperamos que la necesidad de modelos de negocios que sean atractivos para los pequeños productores también despegue con el tiempo. Tom hablaba acerca del aumento de la participación del sector privado con el tiempo. Estoy totalmente de acuerdo con esa idea. Esa es la tendencia que estamos observando. Pero es necesario ver cuáles son los modelos de negocios adecuados para estas comunidades, de forma tal que los pequeños productores puedan acceder a los servicios en lugar de pensar que tienen que comprar sus propias maquinarias o sus propios equipos para poder volcarse a la agricultura de conservación. Dentro de este contexto, ACCA y sus socios están organizando el segundo Congreso Africano para el año que viene. Quiero invitarlos a todos. Una vez más, esperamos tener una plataforma de políticas para influir sobre los ministros que van a participar, de forma tal que podamos llevar a cabo la implementación de la declaración de
Malawur, que es una declaración de la Unión Africana. Y finalmente, nuestra organización ACT también está evolucionando desde el punto de vista de el desarrollo de capacidad. Estamos trabajando en el desarrollo del segundo Congreso Africano y trabajaremos con la Federación de Agricultura de Conservación Europea para desarrollar alianzas y sinergias para que nosotros podamos influir sobre el desarrollo y la creación de políticas. Muchas gracias por su atención. Gracias a todos los oradores por sus interesantes contribuciones. No tenemos mucho tiempo, de hecho nos quedamos sin tiempo, pero quisiera sugerir que nos tomemos un tiempo para unas pocas preguntas. Si tienen alguna pregunta, por favor digan a quién está dirigida esa pregunta. Dejamos entonces el espacio abierto para preguntas y respuestas. ¿Vos tenés? Muchas gracias. ¿Cuál es el gran mensaje que obtenemos del panel? ¿Cuál es el aprendizaje clave? ¿Cuál es la lección clave que nos llevamos? Me gustaría tener algún comentario. Muy buena su pregunta, Enel. Quisiera que alguno de los panelistas respondan. ¿Cuál es el aprendizaje clave? ¿Cuál es la lección que nos llevamos? No todos, alguno. ¿Usted quiere comentar algo? Creo que el mensaje importante es que necesitamos promover la agricultura de conservación en distintas partes del mundo, aprendiendo las lecciones de las historias de éxito. Para hacer esto, la agricultura de conservación, desde la agricultura de conservación, hace falta trabajar de verdad con los productores y tratar de definir y asegurarse de que se adopten innovaciones y tecnologías críticas o innovaciones en términos de capacitación que son necesarias en el contexto actual. También necesitamos diseño de políticas, porque sin ellas no podríamos despegar a una mayor escala. Necesitamos una concientización pública en particular para asegurarle a las personas que la agricultura de conservación promueve desarrollos, el desarrollo sostenible y el cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible. Tom, ¿quisieras responder? ¿Cuáles son los aprendizajes claves? Yo creo que en todas estas presentaciones nos enteramos de que están ocurriendo cosas muy buenas a nivel de organización de los productores. Esto hay que comentárselo a quienes se ocupan de la política. No esperemos que sean quienes se ocupan de las políticas que lleguen a nosotros porque no les interesa. O sea, que tenemos que recabar toda esta información y presentarse a los diseñadores de políticos a nivel nacional, nivel municipal, nivel provincial, todos esos actores, y también tenemos que conectarnos y comunicarnos con el sector privado al mismo tiempo. Esto es importante. Yo, en otro trabajo que tenía, hice una investigación a nivel mundial de las estructuras agrícolas, y uno de los países europeos de científicos que organizaban o que implementaban nuevos desarrollos, no se les permitía implementar esa política hasta que no estuviera el plan firmado y aprobado.
Un poco lo mismo, pero los diseñadores de políticas o quienes que se ocupan de diseñar las políticas, no tenemos que trabajar y hacer las cosas en contra de los productores, sino con ellos sobre la base de nuestra experiencia de este plan de gestión del suelo. Aprendimos que tenemos que trabajar con los productores, tenemos que conocer información sobre ellos. A los productores no les gusta desentenderse del suelo. Todos tenemos la misma necesidad. A ellos les preocupa el suelo. Esto es lo que quiero decir. Muchas gracias. ¿Alguien del público quisiera hacer un comentario respecto de esto? Yo creo, en mi opinión, estamos llevando a un nivel más alto el debate de la agricultura conservacionista. ¿Funciona? ¿Es factible económicamente? ¿Tiene sentido? ¿Se puede aplicar? Yo creo que esto ya no es el punto de discusión. Y eso se planteó en todas las presentaciones de que si es factible a nivel económico. Yo creo que el punto que nos preocupa es no tanto si ya hemos comprobado que funciona, pero no necesariamente se adopta. Entonces, esto es lo que se conecta con el tema de las políticas y diseñadores de políticas. Los diseñadores de políticas tienen una función. Yo vengo de Cuba y en Cuba nos damos cuenta que los experimentos pilotos que fueron muy exitosos, no llevaron a una difusión automática en el país. O sea que tenemos que pasar al modo de desarrollar las cosas. Y creo que este es el gran mensaje de este foro, de vincular las prácticas a las políticas. Y como escuchamos al principio, llevarlo a una escala de un debate de los objetivos de desarrollo sustentable. Es decir, tenemos que hacer tomar conciencia a los diseñadores de políticas porque sabemos que ellos son los grandes jugadores en la agenda de desarrollo. Y esa agenda todavía como que no está presente. Una pregunta más sobre un tema distinto. Yadish, sí. A lo mejor es para ti esta pregunta, Amer. Hablaste de 800 millones de hectáreas. ¿Estamos siguiendo estrictamente la definición de agricultura de conservación en estos 80 millones de hectáreas, de estos tres pilares? Sí. Jagdish, esto no es una cuestión de blanco y negro, pero cuando uno ve la agricultura convencional, uno ve que hay un montón de basura que se dice y todos se callan la boca. Pero estas cifras respetan un criterio mínimo que hemos establecido. O sea, nosotros no solo hemos descrito lo que se hace, tenemos también datos cuantitativos, o sea, tenemos una base de datos que respalda todo lo que estemos diciendo. Lo que sí tenemos que estar seguros de que están por un nuevo camino. Ya dejaron atrás la agricultura conservacionista y saben que están haciendo lo correcto, que es un momento de transición que tiene que ver con la biología y con otros aspectos. Por eso hay muchísima variación. Pero sí podemos decir que el avance de la siembra directa ya está afuera y creemos que van a venir otros 20 millones más de adoptadores, como ocurrió en Rusia. Rusia dice que tenemos 12.5 millones de hectáreas bajo siembra directa, pero nosotros le aceptamos solo 4.2 millones de hectáreas, que sería un estándar mínimo para agricultura conservacionista. También Afganistán dice que tiene muchísimas hectáreas bajo siembra directa, pero en realidad nosotros para agricultura conservacionista, para el estándar de agricultura conservacionista tomamos una cantidad menor. ¿Alguna pregunta más?
Muchas gracias, Amir. Tengo una pregunta. ¿Cómo este fórum puede influir en los gobiernos para la implementación de agricultura conservacionista? Les voy a dar un ejemplo de India. Los productores han recibido un subsidio. Pero ¿cómo podemos hacer que todos los productores puedan obtener todos estos subsidios? O los semilleros también, subsidios para la compra de sembradoras. La idea es cómo este foro puede influir para que se den estos subsidios. ¿Querés que yo te responda? ¿Quieres que yo te responda o prefieres que alguna otra persona lo haga? Tú dijiste un ejemplo concreto, cómo las políticas de productividad de alguna manera desalientan a los productores. Pero esto no ocurre solo en India, también ocurre en Nepal y en Bangladesh. Pero creo que nos dimos cuenta de esto y esto es lo que sale de este grupo. ¿Qué podemos aprender de los éxitos de otros? Y en ese contexto, por ejemplo, con el roto cultivador, después de haberlo utilizado, se dieron cuenta de que no es nuevo para el suelo, que hay riesgos en este uso. Por ejemplo, tuvimos precipitaciones muy altas y esto tuvo un efecto negativo en la productividad. Y eso es algo de lo que tomaron conciencia no solo los productores, sino los diseñadores de políticos. Entonces, estos subsidios se sacaron. Todos los subsidios que se daban para la compra de rotocultivadores pasaron a ser subsidios para la práctica de la siembra directa o al mínimamente de la agricultura de conservación. Quisiera cerrar este debate, pero si quieren seguir, bueno, una sola pregunta más. Hay otra reunión ahora. Ahí hace rato que te veo con la mano levantada, así que es la última pregunta, pero te damos. Soy de Embrapa. Quisiera preguntar a la señora Gil. Estoy impresionada con el caso uruguayo porque ustedes pusieron en práctica lo que yo considero el objetivo básico, que los recursos naturales que sirvan para las políticas públicas. Ustedes tenían un supervisor técnico. ¿Cuántos campos puede seguir un solo agrónomo? Si hay un abordaje en particular, ¿cómo se pueden evitar los conflictos de interés con el sector privado? Creo que entendí el 50% de la pregunta, pero bueno, empecemos. Nosotros tenemos una dirección de desarrollo rural y a los pequeños productores los ayudamos a hacer los planes, a contratar a los agrónomos. Tenemos distintas políticas para los distintos tamaños de productores medianos o productores grandes, lo pueden hacer solos y nosotros ofrecemos apoyo y soporte a los pequeños productores de manera que puedan hacer lo que se requiere que hagan en cumplimiento de la política. Esta era una de tus preguntas, ¿verdad? ¿La otra? Fue difícil al principio
El sector privado decía que no al principio. Yo con mi tierra, con mi campo, quiero hacer lo que quiero, pero a la larga se dieron cuenta que el suelo es un buen público. La ley le permite al gobierno restringir el uso del suelo porque se trata de un bien público. Al principio sí tuvimos problemas con el sector, pero luego trabajamos con gente de AUSIT, which is the No Tillers Association in Uruguay, con propietarios que estaban preocupados con la calidad del suelo, y empezamos a trabajar con ellos, con el sector privado. Y luego, 3 años más tarde, lo entendieron y bueno, es una ley. Tienen que pagar una multa si no cumplen, o sea que en definitiva como que no tenían otra alternativa, pero nosotros fuimos construyendo todo el proceso junto con ellos y fue positivo. Hoy día todos están de acuerdo con las políticas, creo. Tengo un comentario, el doctor Pearl tiene un comentario y después cerramos. Yo creo que un punto muy importante es que es un cambio de paradigma, desde un abordaje de aumentar la productividad. Ahora hay una legislación que promueve la producción sustentable y las buenas prácticas agronómicas. Yo creo que cualquier innovación que tenga que ver con la gestión o con la innovación de los recursos y que mejora la supervivencia y la sustentabilidad de las personas, si hay algo que logra todo esto es justamente la agricultura de conservación. Gracias por su presencia y al panel, gracias por sus aportes. Nosotros tenemos una reunión y me pregunto si podríamos continuar acá. Hay una reunión sobre relación Europa-África de ahora a las 7:45. Les recomendamos que participen.